Ok. Empezamos. Sí, tú dices. Buenos días Europa, buenas noches América. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un gusto, como siempre, muy grande de estar nuevamente con ustedes y sobre todo un agradecimiento muy grande por brindarnos la confianza de acompañarnos en esta temática aquí en Guadalajara presencialmente, desde donde transmitimos para la red, y también el agradecimiento para quienes nos acompañan en el mundo a través de esta misma red. El tema de hoy es el 73 del tercer tomo. El tema es microcosmos, macrocosmos. Es un tema relacionado muy estrechamente con el tema anterior que desarrollamos, que fue una ley universal, que es el principio de correspondencia. Y para desarrollar este tema nos acompaña como siempre Juan Carlos I, un servidor David Mora, quien les habla al micrófono, y desde la Ciudad de México Poliana García, a quien le agradezco que nos siga asistiendo con el chat, atendiendo amablemente a todas las personas que se acercan en la red y que nos mandan sus inquietudes a través de este medio. Este tema macrocosmos, microcosmos, es una aplicación directa, es una aplicación, digamos, la más importante de las aplicaciones que podemos dar al principio de correspondencia. Este principio de correspondencia, igual que todas las leyes, en sintonía con todas las leyes universales, aplican todo y nada escapa a la ley. Eso lo dice de manera muy clara Hermes Trismegisto. Y en el caso de este principio, no hay nada que no tenga su propia correspondencia. Todo lo que se manifiesta en las formas va a tener siempre una correspondencia. Sin embargo, en la aplicación de la ley, siempre hay algo de aplicación magna, de aplicación primigenia, de aplicación fundamental. Por ejemplo, en el caso de las dualidades, cito nada más un ejemplo. En el caso de la dualidad sabemos que nada escapa tampoco a esta ley, como a ninguna otra, y todo tiene su par dual, todo tiene un involucramiento dual con algo más. Y sabemos que entre todas las dualidades que podemos visualizar en la existencia, la punta de la pirámide, la dualidad fundamental de todas es ser o no ser. Hay, insisto, dualidades en todos los contextos. Bueno, hay dualidades sí, en todas las manifestaciones, pero hay una primigenia, hay una de primer orden. Ponle play. Y esa dualidad es sí, ser o no ser. Bueno, azul, este mismo caso se da con el tema microcosmos, macrocosmos. Es una aplicación del principio universal de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Y la de Centro Universal. El tema de hoy es la aplicación más importante, la aplicación primigenia, la aplicación fundamental de todo lo que podamos visualizar en relación al principio de correspondencia. Igual que en la dualidad ya mencionamos que es ser o no ser, en este caso en relación al principio de correspondencia es macrocosmos, microcosmos. Y empecemos primero por entender el cosmos, o tratar de entenderlo hasta donde la ciencia nos ha explicado. Y digo hasta donde la ciencia nos ha explicado porque no existe una respuesta absoluta. Nuestra mente no va a generar ideas absolutas y tampoco está capacitada para recibir ideas absolutas, pero dentro del marco de la relatividad, por supuesto que hay ideas
más acertadas y hay ideas más descabelladas, como se dice popularmente. Y en relación al origen del universo, evidentemente casi todos los libros universales emiten sus propias mitologías en relación al surgimiento del universo, pero para aplicar un principio universal, en este caso el principio de correspondencia, es mucho más sano partir de una base científica. Si nos detenemos a la mitología de algunos libros universales, sería muy fácil que nos perdiéramos en especulaciones. Y si partimos de una base científica, definitivamente vamos a tener una visión más objetiva y vamos a iniciar el tema de la manera más objetiva posible. Y pues, la visión científica más clara, más sonada, más aceptada por todos los círculos de la ciencia, es la teoría del Big Bang, que se dice que fue hace 10,000 millones de años aproximadamente. Hay quienes dicen 30,000 millones de años. Por supuesto que va a haber variables, pero no importan, esa variable no es importante, no es tan importante. Lo más importante es entender, es comprender que el universo surge a partir de una emanación energética, de una gran energía, de una emanación vibratoria, porque la energía es vibración, toda la energía es vibración. Bueno, Hermes nos dice todo en el universo es vibración, no solamente la energía, aunque también hay que entender, todo es energía. En el mundo de la manifestación todo es energía, no hay nada que no sea energía. Todo contiene energía, todo está formado por energía, todo se transforma a través de la energía y todo genera energía, todo es energía. Y la energía es vibración. Y el universo se formó de energía y se formó de vibración. Hay una energía primigenia, hay una vibración primigenia. Y difícilmente algún sector de la ciencia se podría salir de la idea de que esa energía que formó el universo se emanó de manera radial. Y claro que todas las flechas apuntan a lo mismo, porque todas las galaxias están girando, están fluyendo de una manera ordenada. Uno podría imaginarse que las galaxias están cada quien en su lugar por donde arbitrariamente se le ocurrió estar, sobre todo porque vemos fotografías de galaxias o de cúmulos de galaxias y pues esas fotografías son solamente microsegmentos del universo, son pequeños segmentos del universo. Lo que es muy claro es que más allá de la posibilidad de tener una fotografía del universo en su conjunto, que hasta ahorita no se ha podido lograr, sería demasiado complejo tener una fotografía desde una perspectiva que nos permitiera mirar al universo desde lejos para retratarlo, para fotografiarlo de una manera global, en su propio conjunto. Eso a manera fotográfica está complicadísimo. Por eso, insisto, las fotografías que los telescopios ópticos, electromagnéticos e incluso espaciales, porque ya los últimos electrónicos más importantes son espaciales, el caso del telescopio Hubble, nos han expuesto fotografías muy interesantes, algunos cúmulos de galaxias, algunas cosas muy interesantes, entre muchísimas más. Y los cúmulos de galaxias siguen siendo fotografías de segmentos del universo. Lo que sí es claro, y la ciencia tiene claro, es que todas las galaxias, lejos de moverse de manera arbitraria, todas se están moviendo ordenadamente a través de un plano esférico. Claro, un plano imaginario esférico. Y ese plano esférico en el que se mueven todas las galaxias es, por supuesto, al ser esférico, es radial y tiene un centro. Y ese centro
ese centro equidistante al plano esférico en el que se mueven todas las galaxias, es precisamente el punto de donde surgió el universo. Y es de donde evidentemente emanó la energía. Ahora, ¿por qué un punto? Ayer estuve conversando con un escritor y él me decía que veía muy descabellada la idea de que el universo haya surgido de un punto. Él me decía de un átomo. Le digo, no, pues es que espérame, un átomo no surge de un átomo, surge de un punto. Un punto y un átomo es algo muy distinto, muy, muy distinto. El punto es adimensional y el átomo ya tiene dimensiones. El átomo ya está formado, ya forma parte del mundo de las formas. Ya está manifiesto, el punto no está manifestado. Y por supuesto, a cualquiera le cuesta trabajo imaginar que el universo haya surgido de un punto. Resulta muy complicado para nuestra mente, como una formación tan impresionantemente majestuosa haya surgido de un punto. Sin embargo, hay algo muy claro, y no lo digo porque quiera justificar a los científicos. Todas las galaxias, aunque giren en un plano esférico, se están separando. O sea, dicho en otras palabras, ese plano esférico en el que se mueven las galaxias se está expandiendo, es decir, está aumentando de tamaño, es decir, ese plano esférico se hace cada vez más grande. ¿Qué significa que se hace más grande el plano esférico? Vuelvo a repetir, es un plano esférico imaginario, así como el eje de la Tierra con el que gira es un eje imaginario porque no existe, físicamente no existe, no es un eje hecho de acero con 10 pulgadas de espesor y que ese eje esté atravesando el planeta en medio para que gire a través de esa barra de acero. Pues claro que no hay ninguna barra de acero que lo haga girar al planeta. Sin embargo, hay un eje, y ese eje es una línea, y esa línea, aunque sea imaginaria, es una línea que define el giro del planeta. Bien, igual ese plano esférico no es material, no tiene forma, no tiene esencia, no tiene cuerpo, no tiene sustancia. Es un plano imaginario, pero a través de ese plano esférico imaginario giran todas las galaxias. Bien, pues ese plano esférico imaginario, vuelvo a repetir, está creciendo. Ahora, ¿qué significa que crezca algo que no tiene sustancia? Pues lo importante no es el plano esférico. Lo importante es que las galaxias, en torno al punto central de ese plano esférico, esas galaxias se están separando de ese punto. Todas se están separando de ese punto. Y la separación de las galaxias en relación al punto central del universo, esa separación es radial. Y si toda la separación va en contrasentido a ese punto, eso significa que el universo surgió de ese punto, porque todas se están separando en contrasentido a ese punto. Se están separando en la misma dirección, pero en sentido contrario. Por lo tanto, evidente, todas vienen de un punto. Geométricamente queda clarísimo. Por eso difícilmente algún científico o algún círculo de científicos podrían salirse demasiado de esa idea del Big Bang, que más allá del nombre, que no me gusta en lo particular a mí, Big Bang, gran explosión, yo no lo concebiría como una explosión, porque una explosión es algo violento. Yo lo concebiría como una emanación que brota de un punto, que rebasa la imaginación también de la ciencia, rebasa la imaginación de cualquier mente humana. Sin embargo, queda clarísimo, el universo se está separando de manera radial
Y esa separación radial de las galaxias va en contrasentido de ese punto. Es una separación en alineación con el punto, pero en sentido contrario. Entonces, la teoría del Big Bang, aun cuando siga siendo teoría, tiene toda la lógica y tiene todo el sentido. Es una gran emanación que surge de un punto, una energía no tangible, una energía que como energía primigenia no estaba manifiesta en las formas, pero una vez surgida esa energía, una energía, vuelvo incluso agrego un ingrediente más, surgida de un punto cargado de energía potencial, y esa energía potencial, quienes conocen un poco de física, la energía potencial es estática, y esa energía potencial produce una emanación, lo que significa que la energía potencial se transforma en energía dinámica. Y esa energía dinámica, es decir, la energía potencial por primera vez se libera en movimiento, y ese primer movimiento de esa energía es simple vibración. Y cuando esas líneas vibratorias empiezan a cruzarse entre ellas, generan una cantidad infinita de puntos en movimiento. Y esa infinidad de puntos en movimiento, al hacerlo de manera sistemática, rítmica, ordenada, esos puntos en movimiento empiezan a formar planos esféricos, y esos planos esféricos forman las partículas subatómicas, y esas partículas subatómicas, al estar también girando de manera sincronizada, empiezan a formar electrones, neutrones, protones, y ellos a su vez empiezan a formar átomos, y los átomos a su vez empiezan a formar partículas, y las partículas empiezan a formar moléculas, y las moléculas empiezan a formar una densidad concentrada que conocemos como materia. ¿Y todo eso qué es? Puro vacío generado a través de cruzamientos de líneas vibratorias que al densificarse en sincronías magnas producen una sensación de corporeidad, y esa sensación de corporeidad son los cuerpos sólidos que giran alrededor de todas las galaxias, y ese es el universo. Bien, el universo surge de ese punto, y como el tema de hoy es macrocosmos, microcosmos, bien, ese mismo fenómeno está en nosotros. Nosotros, como individuos, tenemos un origen que también es un punto, igual que el universo. Ese punto emana energía, esa energía fluye, esa energía forma también cruzamientos vibratorios, forma una manifestación inmediata, después de esa manifestación inmediata vienen otras formas de manifestación, etcétera, etcétera. Y ese punto de donde surge nuestro ser, o más bien que origina nuestro ser, o que es nuestro origen al que llamamos ser, creo que esas son las palabras más adecuadas, ese punto es el centro de nuestro microcosmos. Ese punto adimensional es el ser. Y ese ser, de manera idéntica a como el universo surge, ese punto interno nuestro, que Hermes le llamó átomo nous. La palabra átomo es simbólico, porque para empezar en la época de Hermes no se sabía que los átomos tenían neutrones, electrones y protones. Para los antiguos sabios, el átomo era la parte más ínfima que constituía la materia, y hasta ahí llegaba su conjetura científica. Y este punto central, que es nuestro ser, también emana una energía vibratoria,
esa energía es luz. La ciencia también ya coincide con que la energía que forma el universo, la energía primigenia que se emana en el Big Bang y que le da forma al universo, su naturaleza también es luz. Tiene como naturaleza la luz, es energía de luz. Y este punto interno de nosotros también es el centro de nuestro pequeño universo, tiene una energía radial inmediata, cuya naturaleza también es luz, igual que el macrocosmos, su naturaleza es luz. También hay cruzamientos de líneas vibratorias, igual como suceden en el universo, y esos cruzamientos de líneas vibratorias se plasman también en un plano esférico, igual que el universo, tal como sucede con las galaxias. Y esos puntos de incidencia o de cruzamiento de líneas vibratorias se proyecta también igual en un plano esférico. No más que en el universo la distancia entre el punto y las galaxias, que también son puros puntos, entre el punto central y las galaxias, que igual, insisto, son puros puntos, cada sol es un punto, hay una distancia de muchísimos millones de años luz. Y la distancia entre nuestro punto central y la esfera inmediata donde coinciden esos cruzamientos de líneas vibratorias se dice que es de 2 metros de radio, 4 metros de diámetro, se dice. Claro, es una especulación filosófico-científica que los alquimistas empezaron a manejar. El término de microcosmos viene desde los alquimistas, aunque ellos ya también lo retoman de otros textos. Ya se habla mucho en la temática de la sabiduría universal, se habla mucho de ese fenómeno del microcosmos. Y esos puntos que se proyectan en esa esférica a 2 metros de nuestro centro, curiosamente, según explican los alquimistas, se convierten en una codificación plasmada de todo lo que ha acontecido en nuestras vidas pasadas. En otras palabras, coincide con lo que en la India le llaman Akasha. Se convierte en el registro del historial de la existencia, de las manifestaciones que ha habido, de las manifestaciones corpóreas que ha habido en torno a este microcosmos. Hemos mencionado en una enorme cantidad de charlas que hemos tenido que este microcosmos es nuestra realidad de ser y nuestra personalidad es nuestra relativa realidad existencial. Entonces, nuestra realidad del ser es nuestra realidad única, la realidad legítima y absoluta, mientras que la realidad de la personalidad es una especie de subrealidad relativa, transitoria, temporal, pasajera. Y el tema de hoy está relacionado con esta sincronía que hay entre el macrocosmos y el microcosmos, que es, insisto, nuestra personalidad. Es una escala, indiscutiblemente es una proyección a escala de ese gran cosmos, donde así como sucede arriba y sucede abajo, hay un propósito externo en el universo y un propósito interno en el universo. Podríamos decir que el propósito externo del universo es crear la forma, generar la forma. Bueno, generarla y crearla es casi sinónimo. La forma se genera y se crea a partir de esa energía primigenia, y podríamos decir que el propósito externo
del universo es crear esa forma, y el propósito interno del universo es regresar al origen de donde surgió. Entonces, toda esa energía se emana, y de toda esa energía emanada, lo real regresa, y lo que no es real simplemente se disuelve. ¿Qué es lo real? La energía en sí misma. ¿Qué es lo no real? La proyección formada a través de esa energía, pero que es pura proyección, es pura imagen. Ahora, ¿qué es esa proyección? ¿A qué le llamamos proyección generada por toda esa energía? La materia. La materia. La materia nace, crece, se reproduce y muere. Nace, se expande y muere, para decirlo de manera sintetizada. Nace, se expande y muere. Así sucede con la materia, pero la materia, como nace y muere, la materia sigue siendo una proyección, una simple proyección de esa energía primigenia. Hoy por hoy ya es fácil atreverse a hablar en esos términos, porque para nuestra fortuna la ciencia ya dio un vuelco de 180 grados, suficiente para contrariar de manera plena lo que se decía antes en la era de la ciencia newtoniana. Se decía que la energía y la materia sabemos que es energía, decían en esa época, la materia y la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Dicho en otras palabras, en la ciencia newtoniana se sostenía que la materia es eterna, y un concepto de materia eterna se empleó para dar sustento a la corriente filosófica llamada materialismo dialéctico, y la torpeza llegó a tal extremo de sostener en esa corriente filosófica que el origen de la vida es la materia, y que la materia es el origen de todo. Incluso se atrevieron a decir que el origen de la conciencia humana está en la materia, que el origen de la conciencia misma viene de la materia, y que de la materia surge todo, y que la materia es la parte perenne del universo. Imagínense hasta dónde llegó la locura de una ciencia que hoy por hoy sigue moviendo este planeta, que es la ciencia newtoniana. Entonces, ahí es donde podemos comprender cómo la posibilidad de la conciencia del hombre se limitó gigantescamente por una ciencia que todavía era un tanto primitiva. Y también se entiende, el desarrollo de la ciencia estuvo prohibido en Europa a lo largo de toda la Edad Media. Fue un aletargamiento de 1500 años, poco más, por lo menos 1500 años. Y hasta el siglo XVI, con el Renacimiento, empieza a permitirse el desarrollo de la ciencia, pero con unas condicionantes tan grandes, porque solamente la nobleza podía hacer ciencia, prohibido para los plebeyos, solamente la nobleza podría hacer ciencia o filosofía, y con unas reservas impresionantes, porque todavía seguía los dictados condicionados de la religión de Estado, que todavía seguía manejando la conciencia aún de la propia nobleza. Ya a partir de Newton se empieza a hacer ciencia con seriedad, la ciencia empieza a tomar forma, la ciencia empieza a conducir las ideas del hombre, pero podemos decir que la ciencia newtoniana todavía es una ciencia demasiado inocente. Después de 18, en Europa mucho más, de toda una historia de un continente europeo donde la ciencia había estado prohibida, donde la ciencia no se había desarrollado. Antes de eso sí se había desarrollado ciencia, pero en el mundo islámico. O sea, durante el oscurantismo europeo de la Edad Media, la época de las cruzadas, en esa etapa
el mundo islámico en el Medio Oriente desarrollaba ciencia y de manera exquisita, incluso la astronomía se desarrolló impresionantemente en la civilización islámica, en el Islam. Las matemáticas se desarrollaron, los árabes fueron los que desarrollaron las matemáticas, astronomía, geometría, todo el desarrollo de la ciencia se dio en el mundo islámico, pero Europa se mantuvo en la ignorancia irracional. Por eso le llaman oscurantismo. Entonces, insisto, es razonable entender que la ciencia de Newton era todavía inocente, todavía muy primitiva, sobre todo porque la ciencia de Newton, en primer lugar, desde el momento en que sostienen que la materia es perenne, que la materia es eterna, que no se crea ni se destruye, que solo se transforma pero que no se crea ni se destruye, por lo tanto es eterna, ese concepto tuerce, o no tuerce, más bien aletarga la conciencia humana. O sea, hay un brinco importante por la ciencia, porque por primera vez se desarrolla, claro que hay un brinco importante, pero ese brinco inmediatamente se pone su propio límite. O sea, de manera inmediata se pone su propio límite. Y al sostener que la materia es eterna, surge el materialismo, y la cabeza, la conciencia, la limitada conciencia relativa del hombre se orienta a la materia y surge un deseo irracional por los bienes materiales. Y eso surge desde el inconsciente del hombre por un concepto de que lo eterno en el universo es la materia y que la materia es el origen de todo. Entonces es profundamente irracional ante una ciencia contemporánea que ahora ya nos dice todo lo contrario. La ciencia contemporánea, la ciencia actual, nos dice lo único primigenio original del universo es la vibración, y la materia es el último extremo de la manifestación de toda esa energía vibratoria primigenia. Entonces ya la ciencia actual, después de Newton, nos dice todo lo contrario. Newton dice la materia origina todo, los materialistas dicen la materia origina todo, y ahora es al revés. La materia es la última manifestación de un origen sutil, vibratorio, imperceptible para nuestros sentidos. Es todo lo contrario. Por eso comprenderemos cómo es que la ciencia ahorita nos está dando unas pautas impresionantes, no solamente para la conciencia del hombre, también para el desarrollo de la filosofía misma. Para la filosofía esto es más, yo diría que esto es lo que necesitaba realmente la filosofía para retomar su cauce, para retomar lo que se perdió desde la antigua Grecia. Lo que se dejó trunco desde la antigua Grecia y que la filosofía también dejó de desarrollarse igual que la ciencia. Bien, este motor que necesitaba la filosofía para volver a impulsarse era este descubrimiento científico, que la materia es el último extremo de manifestación de una energía sutil, y que esa energía sutil es el origen de todo y que viene de un punto. Entonces cambia totalmente la visión. Todo, el universo cambia. El problema es que ahorita, en este momento, pleno siglo XXI, casi un siglo después de que Albert Einstein empieza con todo empieza a abrir este parteaguas, casi un siglo después, la sociedad se sigue moviendo a través de un materialismo dialéctico. La sociedad todavía sigue confiando en la materia como si la materia fuera la única realidad. La sociedad se sigue moviendo a través de intereses materiales como si esos intereses fueran lo fundamental de la vida. Y eso es producto de un materialismo donde se cree desde el siglo XIX, toma forma en el siglo XIX, en el que se cree que la materia es el origen de todo. Y ahí es donde entendemos por qué viene el materialismo, por qué esa necesidad del hombre por la acumulación de materia. Porque la ciencia y la filosofía desde el siglo XIX nos dicen que la materia es lo eterno
y es lo fundamental. Entonces, indiscutiblemente la conciencia del hombre tenía que limitarse con un error de esta naturaleza. Y ahorita, en este momento, en este presente, en este siglo XXI, cuando ya desde hace décadas, por lo menos un par de décadas, se comprueba que la materia es insustancial y que la materia es pura sensación, la sociedad no lo ha asimilado, todavía no lo asimila, la humanidad todavía no. Es más, yo creo que ni a los mismos científicos les ha caído el 20. O sea, los mismos científicos están azorados del descubrimiento, pero no logran darle un cauce filosófico a este descubrimiento, porque todo el curso de la filosofía parte de lo que la ciencia aporta. La ciencia inicia con una aportación y la filosofía continúa con lo que la ciencia ya no puede hacer, pero tiene que partir de lo que la ciencia en primera instancia aporta, y esta aportación de la ciencia para la filosofía, es más, ahorita los filósofos apenas están queriendo abrir los ojos, a ver qué pasó, qué pasó, cómo sucedió esto, cómo que la materia no es la realidad. Apenas están empezando a descubrir que allí está la fuente fundamental para crear una nueva filosofía, para abrirnos una nueva filosofía. Apenas allí está abriéndose y apenas empiezan a vislumbrarlo. Bien, entonces, retomando el tema, microcosmos, macrocosmos, nuestro punto original, igual que el universo, es nuestro ser. Los alquimistas y otros muchos más sostienen que ese punto geométrico está en el corazón. Los alquimistas todavía se atreven a decir que en el ventrículo derecho. Bueno, algunos elementos podrían haber tenido para sostenerlo de esa manera. Y se irradia esa energía, se proyecta en un plano esférico igual que el universo, están esos puntos. Bien, pues ese microcosmos es nuestro ser original en su primera manifestación. La manifestación de nuestra personalidad corpórea es una manifestación artificial que ni siquiera corresponde al microcosmos. El microcosmos como tal tiene una manifestación original que es esa esfera, esos puntos, igual que el universo físico, y el microcosmos original, de ahí no debió haberse salido. Por alguna razón, a ese microcosmos original se le ocurre introducirse a cuerpos animales que no le corresponden y se introducen en una forma manifiesta que no corresponde, que ni siquiera fue creada por el propio microcosmos. Es algo en lo que se metió el microcosmos. Nuestra personalidad corpórea no está formada por nuestro microcosmos. La manifestación formada por microcosmos es solamente esa esfera. Y esa esfera, ese punto y esa esfera tienen toda la condición perfecta para cubrir el propósito único original de los microcosmos, de cualquier microcosmos, que es observar la manifestación del universo. Ese es el propósito único, original, y si digo único es porque no hay más, y no porque lo digo yo, es sabiduría universal. Es un solo propósito, uno y solo uno, observar el universo. Y este punto con esa esfera radial es suficiente para observar al universo en todas las direcciones y sin necesidad de sentidos corpóreos, sin necesidad de vista, de oído, de tacto y de ninguno de los sentidos que nuestro cuerpo físico tiene. Entonces, esa esfera es suficiente para observar el universo en todas las direcciones, en todos los sentidos, en toda su naturaleza. Pero, por alguna razón a los microcosmos se les ocurre algo ingenuo, inocente, quizá morboso. Los libros dan descripciones morales de ello, no nos vamos a detener en ellas,
y describe que a esos microcosmos se les ocurre introducirse en cuerpos animales, se les ocurre introducirse en primates, esos primates felices porque algo de orden superior se mete en ellos, y esos primates empiezan a evolucionar gracias a ese microcosmos introducido, y esos primates se convierten en el hombre que hoy en día somos, o más bien en el hombre biológico que creemos que somos, mejor dicho. Pero esa evolución del primate no es más que producto de una intromisión de microcosmos en un lugar donde no les correspondía, pero que lo hicieron, y los primates aquí estamos asumiendo un papel que nunca hubiéramos imaginado como primates, evolucionados en hombres, pero sin el conocimiento de lo que somos realmente, en una ignorancia de lo que realmente somos. Aquí en Guadalajara comentan algo, escuchamos. ¿Y para qué eso, para qué sirven los registros akáshicos o la akasha? ¿Para qué sirve al microcosmos? Lleva los registros de las existencias, pero ¿para qué le sirve al microcosmos o para qué se guarda? Es un mecanismo natural. No. Es un mecanismo natural, no podemos hablar de propósitos porque si ni siquiera conocemos nuestro propio propósito, ¿cómo podríamos vislumbrar un propósito de algo cósmico? Claro, los hombres somos tan arrogantes que antes de descubrir nuestro propio propósito, ya estamos hablando de los propósitos del universo y de mil cosas, hasta del propósito de Dios. Sí. hasta de eso hablamos, ¿verdad? Del propósito de Dios. Entonces, yo siento que no vale la pena detenernos en querer especular sobre el propósito de esos registros. Lo único que sí podemos entender es que hay documentos que nos hablan de que de manera natural, como mecanismo natural, los cruzamientos vibratorios van dejando un registro en puntos en correspondencia con el macrouniverso, con el macrocosmos, y esos puntos se convierten en una en una especie de radiografía de lo que ha sucedido alrededor de esa esfera. Es un proceso natural. Es como si alguien dice, oye, ¿y qué propósito tiene que cuando el hombre crece le salga barba? Bueno, olvídate del propósito, simplemente le salió barba y ya, es todo. Bueno, pues igual, o sea, es un propósito, es un mecanismo natural. Interesante, por supuesto. Resulta interesante descubrirlo, saber que hay un registro de todo lo que acontece alrededor de esas manifestaciones corpóreas ajenas al universo, pero que artificiosamente el universo se involucró con ellas, y ¡pum!, hay un fenómeno de cruzamiento de líneas vibratorias que forman ese registro, que dejan una huella, que es como una huella, es simplemente como una huella, más allá de un propósito que sería especulativo hablar de ello. Y digo especulativo porque las existencias pasadas y la existencia presente siguen formando parte de un sueño que no es la realidad. Entonces, el hecho de que tengamos registrado ello no significa que sea algo mayúsculo o minúsculo, simplemente es parte de un sueño, es todo. A ver, escuchamos aquí nuevamente lo que sucede. Esta esfera que mencionas, o registro akáshico, ¿es lo mismo que la lípica de la que se habla en los Rosacruces? Pues de hecho, no dije el nombre, pero esa esfera, los alquimistas le llamaban lípica, a esa esfera donde se plasman esos puntos. Es la llamada lípica, y es donde se plasma ese registro, donde queda plasmado ese registro. Es como una huella digital, y no es... lo que no quiero es que caigamos en especulaciones de que Dios se encargó de que así se registrara para que no nos hagamos tarugos y reconozcamos nuestros errores. O sea, ya eso es una especulación moral que carece de sentido. O sea, simplemente es un proceso natural y ya, para evitarnos de especulaciones ético-morales que no nos llevan a ninguna parte. Simplemente es un registro y ya está. Es como alguien dice, oye, si yo voy caminando por la arena y descalzo y mi huella se queda plasmada ahí, ¿qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene? Tú mira la huella y se acabó, y olvídate de los propósitos. Pues es lo mismo, esos puntitos registrados en esa lípica, que es esa esfera,
Es una huella, simplemente es una huella que deja, es la huella digital de cada una de las existencias por las que se ha involucrado el microcosmos y se acabó. O sea, el propósito sale sobrado. El fenómeno es un fenómeno natural y como fenómeno natural forma parte de un sueño que no es la realidad. Por eso no vale la pena detenernos en esto. Ahí está, es un fenómeno en el mundo de las formas y ya, es todo. Pero de ahí, A ver, seguimos allá. Entonces podría decirse que la información del universo no se pierde nunca. Digo, no sé, Bueno, sí se pierde. ¿se pierde? Claro, porque el universo va a desaparecer absolutamente. O sea, la misma información que queda registrada en nuestro microcosmos queda registrada por n cantidad de años o n cantidad de milenios, pero de que se pierde, se va a perder algún día, porque en el universo nada es eterno. Nada es eterno. El universo también, por supuesto que en algunas formas manifiestas del universo, en algunos tipos de cruzamientos de líneas vibratorias, el universo también tiene registro de todo lo que ha acontecido en el universo. Tiene que existir eso, porque quedan huellas de registro en todas partes, pero es parte del sueño, y esas huellas se van a disolver igual que se disuelve el universo completito. Todo se disuelve, todo, no hay nada eterno en el universo, todo está en proceso de disolución, todo, nada permanece. Ibas a comentar. esa huella que mencionas que queda en la lípica no genera el karma o acciones posteriores. No es que genere el karma, al revés, es una huella digital de ese karma, es un registro de ese karma, es una forma de registro de todas las circunstancias de causa y efecto que se van dando a lo largo de una manifestación biológica. ¿Y no Pero se puede manifestar en la vida propiamente dicha de un individuo? se proyectan en la vida, se proyectan como parte de ese sueño. Entonces se pudiera decir también de otra forma, ¿ese es el destino? Ese es el destino. Pero un destino que no es eterno, también es temporal. ¿Sí? Un destino temporal. Por eso, ¿qué nos preocupa si es temporal el destino? Tampoco es real. Para que algo sea real, tiene que ser eterno. Entonces, ¿para qué detenernos en el karma y que eso? Claro, se toca el tema porque la sabiduría universal aborda el tema, pero no es lo importante. Al final de cuentas, lo único importante sería entender que todo eso forma parte de la ensalada de este sueño. Y ya, entenderlo como tal, es todo. Será lo único importante. Más allá de eso, carece de importancia. Sí. Bueno, como nos estamos ya alejando un poquito de lo que se inició sobre el universo, me queda una duda ahí. Bueno, más bien, si existirá entonces la posibilidad de que como es lo micro, es lo macro, en el mismo plano material, en tercera dimensión, así como el universo es en esta esfera, pudiera ser también un punto, y que a su vez este es un punto más de muchos que también pudieran estar en otra índole vibratoria, cada vez densificándose más en coordinación con otros puntos, o sea, hablando como si fueran multiversos. No, es que son muchas capas de puntos y alrededor de todos los puntos circulan también partículas y objetos. Por ejemplo, el del universo es un punto y giran todas las galaxias. De las galaxias es un punto y giran todos los sistemas solares. Los sistemas solares son un punto que es el Sol y giran todos los planetas. Y los planetas son un punto del que giran los satélites. Igual nosotros estamos compuestos de átomos que tienen electrones, neutrones, electrones que giran alrededor, etcétera, etcétera. O sea, todo el universo está conformado por puros puntos y objetos que giran de manera radial. Sí, yo me refiero ya a todo el conjunto de galaxias como un punto más. Un punto más, sí. Pudiera ser un punto más,
Y se dice que se han generado muchos universos. Exacto, Sí. pero en la misma dimensión, porque En quizás una en misma- otras dimensiones sí. sí puede haber. Sí, las mismas dimensiones. Eso como ya estamos se viendo. encarga la otra física que no es... Ahora, de hecho, lo que tú estás en este momento mencionando tiene que ver con la primera cita. Vamos leyéndola de una vez. Bueno, que- ahora, eso es para alejarnos ya de lo que era el macrocosmos, pero yo del microcosmos tengo varias preguntas, porque, bueno, a mí desde la primera vez que yo escuché aquí lo del microcosmos siempre me dio mucho que pensar y cada vez le noto más flaquezas, honestamente, aunque yo sé que no es de ustedes, que es también, viene de los libros universales pero yo lo veo cada vez más endeble porque ya lo he manifestado varias veces aquí. Yo veo el microcosmos en primer lugar si es proviene o más bien deviene, porque parece que es una proyección del ser, ya está fragmentado, entonces dejó de ser absoluto por primera de cuentas. Segundo, deja de tener las cualidades que supone que son del ser, se mete, se introduce o se le ocurre, todas son acciones, es del hacer. Es de la serie, ¿no? Entonces también aquí falta, hay otra de las principales cualidades del ser, la neutralidad. Totalmente está Se faltando a sale, ello sí, y indiscutiblemente. eso. Entonces todo ese tipo de cosas, Hay un yo rompimiento. lo comento sobre todo porque en nuestro ámbito de buscadores quizás no deberíamos de acatar lo que nos dicen los libros universales, pudieran estar equivocados. Ahora, ¿yo qué puedo proponer? Pues no, son para mí ahorita preguntas. Son preguntas. Y también sí, ya que- lo he manifestado que, bueno, aquí hubo un daño colateral, porque a nosotros no se nos preguntó, bueno, aunque no se nos preguntó, pero se nos llevó entre las patas, como se dice, ¿no? Porque aquí el microcosmos, por andar de curiosito, de chismosito, ¿sí?, se introdujo en un cuerpo y, como ya lo he comentado, nos metió en el problema que no es menor, máximo me parece que es el más importante, y este problema no lo deja que salgamos nosotros como seres humanos. Claro. Y por otro lado, porque hay varias cosas que yo las veo muy endebles. Yo entiendo que pues, será cuestión de ir como buscadores a escudriñar, porque por otro lado quiere observar un mundo ilusorio. Es como si se hubiera metido a ver qué hay en un sueño. ¿Por qué observa algo ilusorio? Me parece también descabellado. Porque si fuera algo real, pues sí diría, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Quiero observar en algo real, pero en algo ilusorio, como ya tantas veces hemos, y que es falso. Ese tipo de cosas, para mí, yo lo digo nada más como exhortando también a su vez, como que también por ahí podíamos ir buscándole. Claro, y no solamente de manera como dogmática acatar, porque así ya lo dijeron desde hace miles de años, que también pudieran estar aquí, porque también está dentro del relativismo, no podemos aceptar. Además existe la teoría de la verdad, que la verdad tampoco no existe. Hay muchas cosas por ahí que andan, y a mí me parece que esta es la parte más endeble del microcosmos. En un principio me saltó porque ya desde un principio como un absoluto puede estar fragmentado, se desvirtúa. Y ahora, yo sí entiendo que eso se escapa de la limitada mente, de la comprensión, de lo cognitivo, todo ese tipo de situaciones. Pero siento que ahí es la parte más flaca, más débil de toda esta conformación. Claro. Pues mira, esa parte flaca, débil, que tú le pusiste ese calificativo de parte flaca, parte débil, en esa parte no hiciste otra cosa más que hacer un recorrido turístico por una gran cantidad de paradojas que inevitablemente surgen y de las que tanto hemos hablado. Son precisamente todo ese conjunto de paradojas y pues has estado navegando en todas esas paradojas. Ahora, aquí lo interesante de que nos expongas este tránsito a través de todas estas paradojas es que nos estás dando un motivo de revisión y de
recomposición hacia la concepción inmadura que se le ha dado al pecado original. Las religiones han concebido el pecado original como la desobediencia hacia Dios y haber probado el fruto prohibido. Y ese pecado original le dan connotaciones plenamente morales, totalmente morales, connotaciones totalmente morales a un supuesto pecado original. Bueno, lo que tú acabas de describir es el pecado original sin ninguna connotación moral. Toda esta paradoja, eso es el pecado original. ¿Cómo es posible que algo absoluto se identifique con algo ilusorio? ¿Cómo es posible que algo que tiene la capacidad de una percepción radial y plena del universo se mete un cuerpo animal para observarlo desde los sentidos de ese cuerpo animal? O sea, todos esos planteamientos de absurdo es el pecado original, pero sin moral. O sea, nos acabas de dar una cátedra maravillosa del pecado original que ojalá le escuchara el Papa, los rabinos, los fariseos y todos los dirigentes religiosos de todas las corrientes. Lo que acabas de describir es el pecado original, pero sin connotaciones morales. Y el pecado original, tal como lo describiste, no lo tenemos que ver como una culpa, lo tenemos que mirar como un error o como algo que quizás no debió haber sucedido, o quizás sí, porque la pregunta está abierta, pero es un fenómeno en el que se mezclan las dos naturalezas antagónicas, lo que sí es y lo que no es. Lo que es absolutamente y lo que parece ser pero no es. Se cruzan y en ese cruzamiento sucede algo que rebasa nuestra imaginación, y esto es lo que mueve la filosofía. Es el motor de la filosofía. Si no existieran esas grandes preguntas, no existiría la filosofía, así de simple. No tendría sentido la filosofía. Estas preguntas son el motor. Y es más, podemos concluir algo, y qué bueno que nos das toda esta materia prima para revisar. Suena bien absurdo, pero disculparán. El motor de la filosofía es el pecado original. Como que sintetizar todo esto con unas cuantas palabritas rebasaría la imaginación y la comprensión de muchísima gente, pero sí es. El pecado original es el motor de la filosofía. Pero ¿cuál es ese pecado original? Sacúdanse todo lo moral. Es el absurdo de todo lo que acabas de plantear. Es que todos esos absurdos de todo lo que tú acabas de plantear, todos esos absurdos son lo que mueve toda la inquietud humana. ¿Qué pasa? ¿Qué rayos estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Entonces, pues es interesante, qué bueno que lo planteas. Entonces, pues aquí está todo el meollo del asunto. Todo el meollo del asunto. Llegaste al corazón de todo, ¿eh? Es más, todas las inquietudes que acabas de plasmar, todas esas inquietudes, gracias a ellas estamos aquí reunidos. O sea, gracias a ellas, porque es el fondo de lo que nos mueve a esta investigación, es el fondo. Tratar de conciliar tantos absurdos. Sí. Yo solamente quisiera, aprovechando, aclarar una cosa. De repente me agarro haciendo preguntas que al parecer pueden parecer fastidiosas o que van en contra de esto, de lo que se plantea en la temática. Quiero reconocer que este trabajo es magnífico. Yo reconozco también mis incapacidades, y yo no pudiera haber hecho todo este tipo de recopilación, y que pues todo parece que de manera desinteresada nos compartes, ¿no?
no lo hago, quiero aclarar, no lo hago a manera de llevar la contra, como decimos. No, más bien Ni lo lo hago, tomamos así. lo hago porque realmente me ha movido, Claro. y me pone a pensar. Y nos ha movido a todos. Y creo que lo que ustedes nos han compartido a mí me alimenta para ampliar en el pensamiento otras posibilidades. Entonces sí quería desde hace tiempo aclarar que a veces me agarro haciendo estas preguntas no por llevar la contra, lo hago a manera de a ver si podemos también, apelando también a sus conocimientos, a su lucidez, para que a su vez yo también me pudiera aprovechar de ello y seguir ampliando esta posibilidad. Claro. de buscador, ¿no? Mira, es todo. las inquietudes que nos acabas de plantear, en el fondo las tenemos todos. Lo bonito es que les pusiste palabras. Y a veces nos faltan palabras para poder sacar estas inquietudes. Es más, lo que estás planteando ahorita, mira, en muchos círculos filosóficos ni siquiera se plantean. En la gran mayoría de los círculos filosóficos están metidos en el rollo de la psicología social, de la filosofía social, la filosofía económica, la filosofía natural, es decir, hacia directrices de la filosofía dirigidos a planteamientos estrictamente existenciales y se olvidan del ser. Y toda esta inquietud que surge en lo que acabas de plantear es porque estamos metidos en el corazón del fondo verdadero de la filosofía, que es el ser. Y cuando apuntamos hacia el fondo de la filosofía que está en el ser, claro que tiene que surgir todo esto. Es más, lo que acabas de decir, si tú lo sintetizas en unas palabras muy simples emitidas por un artista, nos vamos con Shakespeare cuando escribe ser o no ser, he ahí el dilema. Si tú observas esa pequeña frase de Shakespeare, sintetiza todas tus inquietudes, lo sintetiza todo. Unas poquitas palabras que de repente dan la sensación de que no va por ahí, pero claro, sintetizan todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en una antagonía entre lo que es y lo que no es, entre lo que es y parece que no es, y lo que no es, pero parece ser. Eso es lo más grave de esa antagonía. O sea, lo más grave de la antagonía no es necesariamente lo que es y lo que no es. Si nosotros tuviéramos claridad entre lo que es y lo que no es, ya no estaremos reunidos aquí. Seríamos sabios. El solo hecho de distinguir lo que es de lo que no es nos convertiría en verdaderos iluminados. Precisamente lo que nos mueve estar aquí es que lo que realmente es no lo percibimos y hasta lo menospreciamos como si no fuera, y lo que parece ser pero no es, creemos que es, y esa confusión es la que nos tiene metidos aquí. Y todo lo que tú planteaste tiene que ver con esa confusión. Si tú obsérvalo, o sea, remítete a cada uno de los planteamientos que nos ofreciste, y todos ellos tienen que ver con esa gran confusión de lo que parece ser, creemos que es, pero no es, y lo que es no lo percibimos y lo menospreciamos como si no fuera. Y esa gran confusión es lo que mueve todo esto. Aquí la ventaja es que gracias a la sabiduría universal estamos logrando construir esas inquietudes. Y aclaro, no estamos construyendo la respuesta, porque para empezar reconocemos que no es posible construir esa respuesta. Pero el solo hecho de construir esas inquietudes, eso nos otorga una impresionante sabiduría que ni nos imaginamos, porque la inmensa mayoría de la humanidad ni siquiera ha tenido, ya no digo el talento, la intención de escudriñar para construir esas inquietudes, para construir y dejar definidas esas grandes preguntas. Y hasta entra en sintonía con lo que dice Albert Einstein. Lo más importante es nunca dejar de hacernos preguntas.
por algo, y tiene un fondo impresionante esa cita de Einstein. Lo más importante es que nunca dejemos de hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque la gran sabiduría no está en construir respuestas. La verdadera sabiduría está en aprender a construir preguntas. Y el tamaño de la pregunta denota el tamaño de la sabiduría. Los sabios son los que se hacen expertos en construir preguntas y no en construir respuestas. Porque sabemos que las respuestas no las podemos construir intelectualmente hablando, pero las preguntas sí las podemos construir. Esas sí las podemos construir. Bueno, vamos a la primera cita, ya llevamos más de una hora. A ver, otra inquietud. Bueno, al oírlos me nace decir a lo mejor algo sencillo. ¿Y qué tal si el ser que somos, pero desde antes, y veo también ese animal que dicen, este cuerpo como un traje espacial, que entra el ser para vivir la experiencia y no como equivocación? La pregunta queda abierta. Es más común que en los planteamientos universales se hable de que fue error que acierto. Se plantea más como error como que acierto. Sin embargo, ¿qué tal si están equivocados los libros universales? Y resulta que fue un acierto y que fue una experiencia que se necesitaba vivir como microcosmos, que era necesaria. Es una posibilidad. No nos vamos a casar con ninguna de las dos, porque en el momento en que nosotros afirmamos algo, dejamos de ser filósofos. Y nos peleamos. Sí, perdemos, nublamos al filósofo que llevamos dentro, en el momento en que afirmamos algo. Entonces, todo hay que dejarlo como posibilidad. Y vuelvo a insistir, la mayoría de los planteamientos lo miran como un error. Existe la posibilidad de que haya sido algo necesario, pero no hay que casarnos con ninguno de los dos, hay que dejarlo abierto. Por lo pronto, nos está tocando vivir esta experiencia humana, no sabemos por qué, desconocemos el origen de esta experiencia, del porqué de esta experiencia. Entonces por lo pronto, en lugar de obsesionarnos en escudriñar el origen del porqué de esa experiencia, por lo pronto hay que entender la experiencia, hay que entender la naturaleza de la experiencia. Si la comprensión de la naturaleza de la experiencia nos conlleva algo, maravilloso, y si no, no pasa nada, no hay problema, por lo menos estamos en el intento. Sí. Yo sí me he preguntado eso, claro, no he llegado a ninguna conclusión, pues, pero esto del absoluto, pues, a ver, si fue un error o no, pues es que no tiene no se puede determinar si fue error o no. Ni hay que casarnos con ninguna de las ideas. Porque si lo vemos a favor, bueno, sí, nos evolucionó, pero ¿por qué queríamos evolucionar? O aunque no nos hayan preguntado, si se adelanta en ese pensamiento, se llega también al absurdo, porque ¿para qué evolucionan, no? Por otro lado, si es lo que yo te había planteado una vez, si no existía lo relativo o no existía lo absoluto, se desvirtúa. Para que nada más existe lo absoluto. Si no existe el relativismo que le dé soporte, o el relativismo que le dé soporte al absoluto, nada tiene sentido, o sea, se vuelve al absurdo. Entonces, creo que también de ahí es la primera paradoja, es la más importante paradoja entre lo absoluto y lo relativo, y de ahí vienen todas. Por eso yo una vez te planteé, David, que también parece descabellado, pero hay que tomarlo en cuenta, si lo absoluto también no es un polo más de un abanico de relatividad. Pues nada más que le estamos dando siempre un valor absoluto a lo absoluto, como que es lo inquebrantable, pero como es también producto de nuestra imaginación en la limitada mente, no le queremos dar otra connotación. Claro. Porque nada más hasta ahí nos alcanza nuestra capacidad. Esto último que planteas, el momento
en que tratas de vislumbrar la posibilidad de que lo absoluto sea parte de algo más, es prácticamente una necesidad de la mente por querer entender lo absoluto como algo relativo, porque la mente no puede comprender lo absoluto, la mente solamente comprende lo relativo, solamente comprende lo relativo, y esto nos conlleva a entender que esta responsabilidad no se la podemos dejar a la mente, y de eso hemos hablado mucho. Es una responsabilidad que no se la podemos dejar a la mente. A la mente le podemos dejar solamente la responsabilidad de comprender la naturaleza de la existencia en la que estamos ahorita circulando. Más allá de eso, no la podemos responsabilizar de algo mayor a eso. Pero bueno, miren, observación, llevamos 3/4 partes del tiempo y por primera vez descubro que las preguntas están más interesantes que las citas. pero hay que leer citas, ¿no? para darle sustento al tema. La primera cita es de Hermes Trismegisto y dice, ya curiosamente la leímos la semana pasada en el tema de correspondencia, porque este tema microcosmos, macrocosmos, está vinculadísimo con el principio universal de correspondencia. La cita es de Hermes y dice, el león es una imagen de Dios, el cosmos es una imagen del eón, el sol es una imagen del cosmos y el hombre es una imagen del sol. Bien, curiosamente aquí nos está estableciendo 4 niveles de correspondencia Hermes, y de esos 4 niveles de correspondencia estamos aplicando solamente 2, el cosmos y el hombre, y la correspondencia va más allá de esto. O sea, nada más hay que dejarlo abierto ese sentido. La correspondencia va más allá de todo esto. La siguiente cita es de Sosán. Nos vamos a tener un poquito menos en las citas. Siguen las preguntas preguntonas, pero adelante. Una pregunta. Entonces, ¿se puede decir con esto que menciona la cita, el hombre es hijo de las imágenes? Sí, la personalidad, el hombre como hombre natural es creado por algo que también fue creado. Es decir, es una imagen de otra imagen, es una proyección de otra proyección. Entonces se cae hecha añicos la idea religiosa de que somos hijos de Dios. Como hombre natural, sí, se cae totalmente. Como hombre natural, como ser original, la imagen y semejanza de Dios entendida desde el ser universal y el ser interior, aplica pero como alegoría. Como alegoría, es decir, el principio de correspondencia aplicaría como una simple alegoría, porque categóricamente lo que los libros universales dicen es consustancial, o sea, ya no hay proyección, ya no hay correspondencia, hay una consustancialidad. Sí, porque se puede argumentar, ¿no? Bueno, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces la pregunta es, ¿Dios tiene imagen? ¿Dios tiene semejanza? Claro, son puras palabrerías bíblicas que ya en términos de filosofía carecen de sentido, pero carecen de sentido cuando profundizamos, pero como una proyección mitológica de una esencia son interesantes. O sea, para una personalidad que nunca le ha interesado la filosofía y profundizar sobre todo en los aspectos ontológicos de la filosofía, aquello adquiere un sentido de tipo moral, y con ese sentido moral pues a la humanidad le ha permitido conducirse con ecuanimidad, o sea, por lo menos menos animalizados, por lo menos, pero tiene correspondencia en un sentido mitológico. Ya en un sentido de profundidad dejamos atrás la filosofía y nos metemos a esto. Por lo tanto, tampoco podemos descalificar esa mitología. Jugó su papel, lo sigue jugando para un sector enorme de la sociedad, pero para quienes no nos interesa ese papelito y que queremos la profundidad, pues ya lo dejamos como simple mitología y nos vamos al aspecto. Observemos lo que hace rato, la conjetura que sacamos, gracias a unas inquietudes, a una cascada de inquietudes que nos plantea Eduardo Carlos, y toda esa cascada de conjeturas
las terminamos sintonizando en algo muy elemental, pero muy profundo. Ahí está el pecado original libre de moral, libre de connotaciones morales. Toda una serie de absurdos. Fue un absurdo. Y si queremos seguir evitando las connotaciones morales, a eso lo tenemos que seguir calificando solamente como algo irónico y nada más. Evitar cualquier sentimiento de culpabilidad, porque el pecado original planteado moralmente tiene toda la carga de culpa, y cuando lo entendemos desde todas estas paradojas, la carga de culpa carece de sentido. Simplemente, ¿por qué sucedió? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, como dice la canción mexicana. O sea, lo único que para lo que nos ayuda es para abrir una cascada de preguntas, y esa apertura de esa cascada de preguntas, ya lo había replicado, se convierte en el motor de la filosofía. ¿Sí? Bien, vamos a la segunda cita, si no, no vamos a terminar el tema. Vacío allá, vacío acá, y sin embargo el universo infinito está siempre delante de tus ojos, infinitamente grande e infinitamente pequeño. No hay diferencia, porque las definiciones han desaparecido y no se ven límites, se han insinuado. Parece una cita muy adecuada a lo que es el tema de microcosmos y macrocosmos, pero es una cita que sale de la profundidad del tiempo, hace 2000 años. Hoy en día, hace 90 años apenas, la ciencia podía vislumbrar lo que era la galaxia. Los observadores del espacio nada más podían observar, o podían tener vistas de lo que era la profundidad de la galaxia. Hace 90 años, hace una vida humana. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que ya el Hubble ve más allá de las galaxias, ya toma fotografías de galaxias, no de estrellas, sino de galaxias. ¿No? Y de galaxias formándose. Interesantísimo. De 10.000 y 9.000 millones de años de antigüedad. ¿Hacia dónde va a llegar esto? ¿No? O sea, vislumbran los científicos que están en expansión. En el siglo XXII vamos a poder llegar a ver universos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues no sabemos. Hace 90 años ni siquiera nos lo imaginábamos. ¿Cómo es posible que hace 2000 años estas citas llevan 10? Impresionante. ¿Por qué? Jesucristo, al hablarle a la gente de su tiempo, hablaba: mi reino no es de este mundo, porque no había otra frontera más que el mundo. No podía hablar de mundo, no podía hablar de sistemas solares, no podía hablar de galaxias, porque no existía en la mente por el tiempo. Sin embargo, esta visión de 15.000 es bastante profunda, hablando de macrocosmos y de microcosmos. ¿Cómo es que la enseñanza universal realmente viene de gente que tiene unas visiones impresionantes? No sé, y el tiempo no tiene que ver en esto. Hoy la ciencia también ya puede, con los microscopios más potentes, los microscopios atómicos, ver átomos, poder vislumbrar, ver a más pequeños. Entonces, lo macro y lo micro, como dice aquí Susana, está ante tus ojos, está ante nosotros. Lo que tenemos es que abrir la mente, y si no queremos ir más allá, tenemos que dejar la mente a un lado, para ver la posibilidad de nosotros mismos de que somos más que la mente. La siguiente cita es impresionante para el tema, y digo impresionante sobre todo por el contexto histórico que estamos viviendo en este momento. Esta cita es de Ibn Arabi, que vivió alrededor del siglo XII en Murcia. Es un sufi. El sufismo es el corazón del Islam. O sea, esta cita viene del corazón del Islam. Y desde el siglo XII, con esta cita, Ibn Arabi proyecta un acontecimiento impresionante que la ciencia está haciendo ahorita, en este momento, en el siglo XXI. La cita dice: cuando se descubre el enigma de una sola partícula, se descubre el misterio de toda la creación, tanto interior como exterior. Yo creo que saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí. A ese gran
experimento que se está haciendo en Suiza, en Ginebra, en el que están buscando comprender la llamada partícula de Dios. O sea, ellos están haciendo un experimento a través de un colisionador de partículas, colisionador de drones. Con esto quieren comprobar la naturaleza de esa partícula que permitiría comprender la formación del universo. Es esta cita de Ibn Arabi. O sea, observen cómo Ibn Arabi en el siglo XII proyecta una idea que se está cristalizando, por lo menos en los esfuerzos de la ciencia en el siglo XXI. La comprensión de una partícula para comprender el universo entero. Es impresionante, es una aplicación plena del principio de correspondencia. Macrocosmos, microcosmos, que es el tema de hoy. Vamos a la siguiente cita. La siguiente cita viene del Bhagavad Gita y nos dice: una chispa emanada del Espíritu Eterno es un alma que en este mundo nace a la vida, generando alrededor de su centro los 5 sentidos y la mente, teniendo como soporte esta naturaleza material. Krishna le enseña a Arjuna la forma en cómo esta doble naturaleza está conectada. Una parte divina que comienza a emerger en lo que vendría siendo el cosmos, lo que está alrededor, que es la naturaleza y la materia. Esta chispa de espíritu divina que es el microcosmos, viéndolo como si fuera una laguna en la cual no vemos el fondo. Podemos ver nada más la superficie, pero no podemos ver el fondo. El microcosmos sería ese fondo, que no tiene fin, y no tiene fin, y no tiene fin. ¿Y cuáles son lo que nos limita para ver ese fondo? Pues son todos los sentidos que nos menciona aquí en el Bhagavad Gita. Los centros, los 5 sentidos y la mente. Eso es lo que nos limita poder ver ese fondo que tiene más allá de nuestra personalidad y donde realmente nosotros emigramos de esa parte divina y nos manifestamos en esta parte material. La siguiente cita es del Zohar, y aquí nada más antes de leerla los exhorto a que sacudamos los detalles morales, porque el judaísmo, por naturaleza, la religión del judaísmo es muy moralista, es profundamente moralista. Sin embargo, más allá de toda esa carga moral de esa tradición hebrea, hay una esencia filosófica impresionante y no hay que perderla de vista. El Zohar es un libro que está en el corazón de esa esencia filosófica. Sin embargo, tiene aquí algunos aspectos que nos van a sonar muy moralistas. Hay que sacudirlos y quedarnos con lo que es esencial. La cita dice: el rabino Simeón dijo: todos los actos del hombre están escritos en un libro y han sido examinados por el rey y quedarán revelados ante él. Por lo tanto, que el hombre se preocupe por no pecar, ni en modo alguno ir en contra de la voluntad de su Señor, pues hasta los pensamientos del hombre le son conocidos a Dios y a él no se le puede eludir. Bien, tiene una carga moral impresionante que hay que sacudirla, que hay que dejarla de lado. ¿Qué es lo esencial de esta cita? Que es un ejemplo de lo que ya hablábamos hace algunos minutos. El inicio de la cita dice: todos los actos del hombre están escritos en un libro. ¿Cuál es ese libro? Es simbolismo. ¿Cuál es ese libro? Ese libro es la lípica, como le llamamos a la esfera que rodea el microcosmos, donde las incidencias de las líneas vibratorias se van cruzando y van dejando ese registro en puntitos, y todos esos puntitos, a manera de código binario, se convierten en una huella digital donde queda registrada como mecanismo natural todo lo acontecido por cada personalidad. Pero insisto, como mecanismo natural, no como un mandato de Dios y todos los rollos morales que ponen aquí, y que ya no peques, porque si pecas esto queda ante Dios y Dios te juzga y el juicio de Dios te va a mandar. O sea, todos esos rollos morales hay que dejarlos a un lado. Pero sí hay que entender que existe un mecanismo natural, la naturaleza es mecánica, y ese mecanismo natural es la huella digital que queda registrada en esa lípica que
para los alquimistas, en términos occidentales de los alquimistas, es la lípica como la plataforma o como el soporte donde quedan esos puntitos registrados a través de todos los cruzamientos de líneas vibratorias y queda codificado como un lenguaje binario todo ese registro. En términos de hinduismo es el Akash y son los registros akáshicos. Entonces tiene su terminología de la India, el Medio Oriente, tiene su terminología occidental, que es la lípica, con esos registros, su mitología, como viene registrada aquí en el Zohar, pero tomémoslo como mitología. Dejemos a un lado la mitología y entendámoslo como mecanismo natural. Por eso hay que distinguir y también incluso aclarar, no hay que satanizar a la mitología moral. O sea, la mitología moral ha jugado su papel con la humanidad y ha sido un contenedor, ha sido una especie de freno que ha permitido que el humano no se animalice demasiado. O sea, ha sido el factor de estabilización, un factor estabilizador. Entonces, ha jugado su papel y ha sido importante su papel. Gracias a ese papel, la humanidad no se ha hecho pedazos, los hombres no se han hecho pedazos entre ellos, y aquí estamos todavía sobreviviendo para hacer filosofía. Entonces, cada cosa juega su papel y la mitología moral juega su papel para las masas, y nosotros estamos en una directriz distinta que va más allá de las masas y estamos buscando ese fondo ontológico de las cosas. Bien, o mejor dicho, epistemológico de las cosas. Vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Juan. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Macro y microcosmos. ¿Cómo entender esta cita? Bueno, el Padre como el microcosmos, la parte divina, que se manifiesta a través del Hijo, que viene siendo el alma del ser humano. Emisor y receptor. Emisor el Padre, receptor el Hijo. ¿Cómo se une esto? Pues con la fuerza del Espíritu Santo. Hace 30 años yo le pregunté a un padre que si me puede explicar el misterio de la triada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me dijo, no, esta información es para ustedes. Si quieres, métete a ser padre y algún día se te dará esa información. ¿Me decepcioné? Como muchas decepciones que tuve en ese sentido, ¿no? En pocas palabras, negociando la información para que... Negociando mi alma. Negociando cada alma. Pero, afortunadamente la ciencia me lo explicó. Cuando entendí lo que era el manejo de la información, emisor, receptor, y tiene que haber un medio, ¿no? Y después en otros libros encontré precisamente esa analogía de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo macro y lo micro se unen a través del Espíritu Santo, una fuerza. Y así es como podemos entender esta cita. ¿Cómo se explicaría esta cita a un público dentro de una misa? No hay forma. Mas, sin embargo, necesitamos filosofar para llegar a este tipo de entendimiento. Lo peor es que si te hubieras metido al seminario tampoco te lo hubieras resuelto, ¿no? y nomás hubieras embarrado un pedazo de tu vida para que al final de cuentas no te lo hubieran resuelto. Afortunadamente tuve cordón y no lo hice. Bueno, la siguiente cita es de uno de los documentos fundamentales de una de las órdenes alquimistas por excelencia de Europa del siglo XVI, que cuajó más en el siglo XVII y XVIII, que es la Orden Rosacruz. Este documento es la Confessio Fraternitatis y es un extracto que solamente lo pusimos para que quede claro que cuando hablamos de macrocosmos y de microcosmos no es un rollo personal de nosotros, es algo manejado por los sabios de aquella época, y esa terminología ya la vienen manejando como una aplicación del principio de correspondencia, que es una ley universal. La cita dice: la filosofía escudriña el cielo y la tierra con un arte de disección formidable, o que, para decirlo de otra forma abreviada, expresa suficientemente que el hombre como individuo es un microcosmos. ¿Sí? Entonces esta cita, insisto, nada más la dejamos para que quede claro que ni siquiera la terminología es de nosotros, es terminología que han utilizado
los sabios de la antigüedad. Vamos a la siguiente, también de la fama fraternal, no, perdón, de otro libro de esa fraternidad Rosacruz, que es la Fama Fraternitatis. Al igual que cada semilla contiene en sí mismo un árbol completo o un fruto completo, también el mundo entero está presente en un pequeño hombre. Fama Fraternitatis de la Orden Rosacruz. No hay no hay forma de no comprenderlos. En realidad la cuestión del microcosmos somos parte de la naturaleza. Así como nosotros vemos que el universo está plagado de una luz que generan todas las estrellas, nosotros mismos somos luz, somos materia de estrellas, transformada y materializada en lo que vendría siendo el ser humano, la naturaleza que tiene este planeta, etc. Pero al final de cuentas somos luz. ¿Una pregunta aquí? Es que me he fijado que en las citas hasta también es extendible. Inclusive aquí me ayudó David, porque él me dijo que esto de entender lo absoluto y lo relativo, y que yo lo veía como un abanico, que es una necesidad mía de entender lo absoluto, y tal parece como que también el microcosmos fue inventado para entender lo absoluto. No inventado, no quiero referirme a... O proyectado. Como intencionalmente. Proyectado mentalmente. Edificar toda una maraña y... No, lo digo como una salida para poder darle estructura a todo esto. Como si el microcosmos no es más que también una necesidad de entender lo absoluto, y de esa manera pues aquí ya te pongo este engrane, pero para mí no engrana bien. Es nada más eso, es una apreciación muy personal. Pues Stephen Hawking precisamente no ha podido engranar lo macro y lo micro, y esa es la labor que tiene, una fórmula general que engrane lo macro y lo micro. Es una meta por parte de la ciencia. Una fórmula a la que ya le dieron nombre, que es la teoría del todo, pero que todavía no logran elaborar esa formulación matemática. Sí. Bueno, la siguiente es de Hermes Trismegisto, y qué bueno que entra a colación esa cita, porque hace algunos minutos me atreví a decir con firmeza que el propósito único del hombre original, que es el microcosmos, entendamos que el microcosmos es el hombre original. Lo que Jesucristo llama el Hijo del Hombre, y que en las religiones no entienden por qué esos términos tan raros, el Hijo del Hombre, bueno, es el hombre original, y ese hombre original es este microcosmos. Y hace unos minutos me atreví a decirles con cierta firmeza que el propósito original de ese hombre original es la observación, nada más, observar el universo. Y les aclaré, bueno, es que no es un rollo mío, esto es una visión universal de los grandes maestros. Y aquí hay una cita de Hermes Trismegisto que me saca del apuro. O sea, ya Hermes Trismegisto me va a permitir dejar claro que no es un rollo mío. Hermes Trismegisto dice: es la función del hombre, por supuesto que se está refiriendo al hombre original, es la función del hombre contemplar las obras de Dios, y para este propósito fue hecho, para que pueda ver el universo con asombrada admiración y llegase a conocer a su Hacedor. O sea, es una cita donde deja claro que el propósito fundamental único es la observación, la contemplación, nada más. Y la observación es un estado, no es un acto, es un estado. La observación está en la naturaleza del ser, no está en la actividad dinámica del hacer. Entonces hay que entender en ese sentido. De hecho, un estado contemplativo, utiliza Hermes la palabra contemplar, es un estado. Contemplativo es un estado, y el estado contemplativo es la observación estática, es como la observación estática. Está en el ser y no en el hacer. Bien, vamos a la siguiente cita. Volvemos. Sí. Puedo,
si te das cuenta, si lo vemos de la otra óptica, aquí le sacas mucho para que puedas ver el universo con asombrada admiración, un universo falso, y llegarse a conocer a su hacedor. Sí. Todavía hay terminología, sí. Con el creacionismo de allá. Con el creacionismo. Que allá, pues obviamente, en esos tiempos. Sí. Y tú no sé si recuerdes que cuando hablamos, en los temas que hablamos del no creacionismo, de que la idea del creacionismo es un rollo humanoide, un rollo mental del hombre, mitológico totalmente, hicimos la aclaración. En todos los libros universales se nos van a atravesar de repente palabras vinculadas con el creacionismo, y es porque también esos libros pasaron de mano en mano, de humano en humano, y por supuesto que algo se tenía que tergiversar, y una de las grandes tergiversaciones es esta, y por eso esta cita es uno de los ejemplos donde aparecen tintes de creacionismo, pero hay que dejarlos de lado. Afortunadamente, los mismos libros universales hablan del no creacionismo. Vimos citas del Evangelio de Buda, en el que habla de que es absurdo pensar que el universo haya sido creado por Dios. En el mismo Corpus Hermeticum también vimos citas donde Hermes mismo descalifica el creacionismo, y pum, nos encontramos con sorpresas que en el mismo libro aparecen términos con connotaciones creacionistas, y es indiscutiblemente porque pasa de mano en mano, y algunas palabritas se tienen que por ahí torcer y escapar. Sí, y por último, ahora sí. Y por otro lado, porque aquí se hace notar que somos unos entes profanados, ¿no? Porque tenemos las dos naturalezas, la absoluta y la relativa, y es una profanación. Y curiosamente, otra particular que se le nota ahí es que el microcosmos se tiene que meter en el espacio-tiempo, siendo que proviene de lo eterno, de lo adimensional. Entonces, si te agarras, pero claro, digo que tienes que verlo con otra óptica, no, sí. No como que casarte nada más con las ideas, porque te lo dicen los libros universales, y ya con eso ya lo adoptas, porque si no, aguas. Yo pienso que si no, esos dogmas te terminan por poner muros y ya no escudriñar más, pero te hay que ver la otra posibilidad. Claro. Y bueno, nada más lo dejaba ahí. También es parte del ejercicio filosófico. Y mira, las dos naturalezas las podemos observar desde el microcosmos mismo. El punto es el ser. Fíjate, el punto es el ser. La esfera es la manifestación. Entonces la manifestación, la esfera es la manifestación primigenia del ser, y ese punto y la esfera es la geometría más elemental que nos puede dar una idea, aunque sea vaga, del primer cruzamiento de esas dos naturalezas. El punto y la esfera, como el punto la adimensionalidad y la esfera como la dimensionalidad, la primera manifestación, la manifestación primigenia. Una manifestación primigenia que hasta ahí debió haber llegado, pero que por alguna razón rebasó esos límites y se metió en manifestaciones que no correspondían, que ya hablamos mucho de ello. Sí. Vamos a la siguiente. No, hay una pregunta en la red. Nos comenta Juan Álvarez de Puerto Rico, y nos manda saludos. Saludos, Juan Álvarez. Dice: la meditación es necesaria para comprender mejor lo que se está comentando hoy. Efectivamente. Sí, claro. O sea, la meditación es estar en un lugar, en un sitio, donde tenemos los dos reinos al alcance. Lo que es la parte de la naturaleza y la parte del reino divino. La meditación es mediación. Estar a nivel de la conciencia. Si lo vemos de una forma geométrica, sería como estar en la frontera. Pero también lo podemos ver como si fuera un consulado o una embajada, ¿no? En ese momento en que estás en ese estado de meditación, estás conectado con la parte interior del ser humano, con la parte divina, y a tu alrededor pues estás enmarcado en lo que viene siendo una personalidad. Y efectivamente, para poder observar este tema que es macrocosmos y microcosmos, la meditación es la mejor forma. Una herramienta importantísima. Y si queremos entender un poquito mejor la meditación, para no hablar de todo el tema que lo dejamos atrás en el tomo 1,
Pues la meditación no es más que un estado contemplativo. No es más que un estado de observación neutral en el que la mente no hace conjeturas. Es todo. Es así de simple. Es un estado de simpleza. Es un estado de enorme simpleza. Observación sin conjeturas mentales. Bien, vamos a la siguiente cita. ¿Aquí hay una pregunta? A ver, ¿O no? ok, bueno, vamos a la siguiente cita, que es de la Fama Fraternitatis. Volvemos otra vez a la beta alquímica. Que el hombre comprenda por fin su nobleza y su gloria, y conciba la razón por la que es llamado microcosmos y hasta dónde se extiende su conocimiento de la naturaleza. Bien, aquí en la Fama Fraternitatis nos invita al conocimiento de la naturaleza. Solamente conociendo las leyes de la naturaleza, cómo opera la naturaleza con esas leyes universales, podemos comprender lo que realmente somos, de lo que realmente nos tenemos que liberar. Si no tenemos el conocimiento de las leyes universales, no podemos saber cómo está esta trampa, cómo funciona esta trampa. La siguiente cita es de Ibn Arabi. Volvemos nuevamente al Islam. Una cita breve pero muy interesante, palabras muy interesantes las que pone en relación a este tema que estamos abordando. Nos dice lo siguiente: si 18,000 universos se pusieran en un mortero y se hiciese con ellos una pasta, su composición sería el hombre perfecto. Bien, el hombre perfecto es el microcosmos, el hombre original. Entonces, una forma más poética de hablar del microcosmos como una síntesis del macrocosmos. Sí. Yo te la pongo de otra manera. El microcosmos nos hizo evolucionar y tuvimos la razón, tuvimos la capacidad de razonar, y después de tanto sesudo maestro, al único que se llegó fue a entender que el microcosmos nos metió un golazo para lo que nos siguió la evolución. Es nada más un comentario. Sí, es que lo puedes ver desde los dos lados. El microcosmos le metió un golazo a los primates, pero también podrías decir los primates le metieron un golazo de seducción a los microcosmos. Los primates sedujeron a los microcosmos para que se acercaran y se introdujeran. Entonces, es mutuo, es un golazo mutuo. lo vería desde los dos lados, desde los dos. Pero volvemos a lo que mencionábamos hace rato, no vale la pena detenernos en eso. O sea, son válidas las conjeturas, son válidas, son razonables, incluso hasta necesarias en un momento dado, pero cuando ya queremos, si anhelamos que se manifieste esa revelación de la realidad, de lo verdadero, lo más sensato es ir soltando también hasta la obsesión por querer destrabar todas esas conjeturas. O sea, es interesante tenerlas, mirarlas e incluso transitarlas, pero no obsesionarnos con ellas. Nada más con eso, con que no nos obsesionemos con ellas. Bien, vamos, nos quedan ya solamente 3 citas. Del Evangelio de Lucas: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Lucas 10, versículo 22. Una paradoja, como siempre aparecen en toda la enseñanza universal este tipo de paradojas. Y me remito a una que también aparece en el Zen, muy parecida a esta, que dice: en todas las cosas está Dios, pero no todo lo que ves es Dios. Una paradoja que nos ayuda a entender este tipo de citas. En todas las cosas está Dios, pero no todo lo que ves es Dios. La siguiente cita es de Jacob Boehm, pero antes de leerla nada más voy a tratar de sintetizar el tema, nada más estableciendo las dos grandes correspondencias a nivel de la existencia y a nivel del ser. A nivel de la existencia, el hombre natural tiene una total correspondencia con el universo natural, es decir, el hombre físico tiene una correspondencia total con el universo físico. Muy sabido que cada galaxia tiene 100,000 millones de soles,
En promedio, el hombre tiene 100,000 millones de células en promedio. Entonces, y muchos paralelismos más entre el universo macro y el microcosmos existen. Pero también existe otra gran correspondencia, que es entre el ser universal y el ser original, que visto intelectual, razonativamente es una correspondencia. Como es el ser universal, es nuestro ser interior. Sin embargo, vale la pena aclarar que en el ser no aplican las leyes, en el ser no hay leyes universales, no opera la ley universal en el ser. Por lo tanto, nosotros intelectual, razonativamente, podemos mirarlo como una correspondencia entre el ser universal y el ser interior de cada uno de nosotros, pero en realidad no es una correspondencia, es una consustancialidad. El ser universal es consustancial al ser interior, dicho en otras palabras, son uno mismo, y es la gran paradoja de todas las paradojas, es uno mismo, nunca ha habido separación entre ellos. Bien, la siguiente cita es de Jacob Boehme, otro alquimista, pero ya no es de la Orden Rosacruz, ya es de otra fracción alquímica también del siglo XVI, y Jacob Boehme dice: Dios manifestó el misterio magnum del poder y la virtud de su verbo. En este misterio magnum, toda la creación permanecía en esencia, sin forma. Tal misterio magnum también reside en el hombre, o sea, en la imagen de Dios, y el verbo esencial del poder de Dios. Bien, ¿Y es el verbo y es el verbo esencial del poder de Dios. Ese término de mysterium magnum es un término que los alquimistas emplearon, no solamente Jacob Boehme. En muchos documentos alquímicos aparece ese término de misterio magnum, y ese término de misterio magnum es el que se le asigna a esa energía primigenia que es la primera manifestación del universo antes de que la energía se solidificara y se convirtiera en materia. Y es un término, insisto, del que se habla mucho, y es lo que nosotros manejamos en el tema 16 del primer tomo como la fuente original. Es uno de los tantos términos que se les da a esa energía primigenia. Bien, cerramos con una última cita que nos va a hacer el favor Juan Carlos de leer. Me salió de la... Muy interesante, muy breve, pero muy interesante. Viene del Islam. Cerramos con el Islam. Pensabas que eras una parte pequeña, pero en cambio en ti hay un universo, el más grande. Ibn Arabi, el núcleo del núcleo. Esta percepción interior de ser microcosmos, obviamente no lo podemos conectar si no tenemos la capacidad de también observar la grandeza exterior, el macrocosmos, lo que la ciencia ya nos ha dado la oportunidad de ver, la magnificencia de lo macro. Ahora vayamos hacia adentro, la magnificencia de lo micro, lo más grande. Bien, pues con eso cerramos. Esta cita es exquisita para cerrar, ¿verdad? Pensábamos o más bien esas dos posturas las podemos decir con toda certeza. Desde la personalidad no somos nada. Desde el ser somos la totalidad. Dos posturas extremas y que las dos son legítimas. Solamente hay que ubicar desde dónde se dice una y desde dónde se dice la otra. Bien, con eso cerramos y les agradecemos su asistencia. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, buenas noches. Buenos días Europa, buenas noches América. Gracias.